Siguiendo un poco entonces con el tema de Rosas, en esta apretada síntesis, es bueno recordar también esta cuestión que les había mencionado, o sea, él va a volver, digamos, en un contexto complicado, medianamente anárquico, manejado por sus propios acólitos, manejado también por estructuras de carácter parapolicial como la Mazorca, una suerte de asociación secreta, entre comillas, llamada la Sociedad de los Restauradores, la participación de su esposa en esta organización, ciertos personajes que van a ser muy significativos, y el establecimiento de un orden federal. Yo siempre recomiendo para este tipo de cuestiones y para tener medianamente una idea, eh, leer la carta en la Hacienda de Figueroa, que es una carta en la cual Juan Manuel de Rosas va a plantear un poco cuál es su postura y su situación con respecto a la mirada que tiene para el país y hacia el futuro. El segundo gobierno de Rosas aparece de alguna manera fundamentado en que matan a Quiroga y, digamos, la necesidad de que se retorne al orden, y la única persona capaz de restablecer el orden es Juan Manuel. Juan Manuel vuelve con las facultades extraordinarias y con la suma del poder público. O sea, ya tiene todos los poderes a su disposición, aparte de ser el representante de la Confederación Argentina, lo cual le da prácticamente un carácter de, podríamos decir, de director supremo de esta estructura, ¿no? Como coordinador, director. Hay algunos documentos que le dan distintas características, ¿no? Aparte de ser el comandante general de milicias, o sea, de detentar el cargo y que todas las fuerzas dependan de él. Y digamos que su segundo gobierno va a ser un gobierno, su segundo momento va a ser un momento bastante particular. No solamente porque va a ser ajusticiar a los que mataron a Quiroga, sino porque también va a llevar a cabo una política fuertemente represiva para el restablecimiento del orden que va a durar prácticamente 4 o 5 años, en donde, digamos, se van a llevar a cabo toda una serie de ajusticiamientos pura y exclusivamente por orden de él. Pero también se van a llevar a cabo planteos desde el punto de vista económico, como la ley de aduanas, que va a ser muy bien recibida por las provincias, generando un marco de proteccionismo a la producción interna. Y también digamos que va a tener sus cuestiones, porque va a tener varios frentes. El frente de la banda oriental lo va a seguir teniendo, con lo cual va a tener que mantener sitiado por varios años a Montevideo, que es el reducto de la oposición. Va a tener que enfrentar ciertas cuestiones desde el punto de vista de política externa, o sea, desde el punto de vista de política externa, lo que fue el conflicto con la Confederación Peruano-Boliviana, que culmina con la batalla de Yatay, en donde fundamentalmente, de Yungay en el año 1839, pero que en donde, digamos, estuvo más que nada a cargo de tropas y milicias de la zona de Salta, Tucumán, Jujuy y demás, pero en donde, digamos, fundamentalmente esto también llevó a que con el tiempo se pierda una parte importante del territorio que pertenecía, digamos, entre ellas la provincia de Tarija y demás, donde también ya había tenido algo que ver Bolívar, pero bueno, digamos, con eso se termina de perder definitivamente esos territorios. Recuerden que Tarija había hasta participado, digamos, en la firma de la Declaración de la Independencia, o sea que bueno, son territorios que se fueron perdiendo como tantos otros. Después los conflictos con Francia, el primero en 1838, el segundo en 1845, después se va a sumar Inglaterra, lo que se conoció como el bloqueo anglo-francés y el tema de la vuelta de obligado. Y el tema, bueno, lógicamente de la banda oriental, que va a ser un tema complejo, ¿no es cierto? Un tema sumamente complejo y que va a tener que ver necesariamente con esta cuestión de los exiliados, de la búsqueda de alianzas, ¿no es cierto? Los exiliados unitarios o antirrocistas, no sé si necesariamente tienen que ser unitarios, antirrocistas, de lo que había sido la disuelta Salón Literario,
Se había armado una sociedad secreta de intelectuales comandados por Alberdi Echeverría, Mármol y otros personajes, Gutiérrez, que se tornan, lógicamente, totalmente antirrocistas y que de alguna manera van a ser perseguidos y que van a terminar todos marchándose. Algunos se van a Chile, pero muchos se instalan en Montevideo porque en Montevideo, digamos, está el reducto y aparte que hay fuerte apoyo también de Francia y demás, que también tienen mucho que ver en estas cuestiones, por temas comerciales, intereses y demás. Todo esto preparando lo que va a ser el futuro. A pesar de eso, digamos que Rosas logra mantener el poder, tiene buenos lugartenientes como Uribe y el propio Justo José de Urquiza, que después bueno, será el quien lo va a derrotar en la batalla de Caseros en 1852, o sea, se da vuelta para finalizar con el mandato de Rosas, pero sí para llevar adelante el proyecto constitucional. Entonces digamos que la proyección tiene que ver un poco con esta lógica, y vuelvo a rescatar lo que mencionaba antes, lo del tema de la dictadura, y lo del tema de los gobiernos fuertes, y lo del tema del mantenimiento de un orden. Lo que pasa es que después los tiempos van madurando también a las sociedades y los proyectos de estas características, como todo largo proceso de gobiernos, con cierta continuidad, terminan desgastándose. Y en estos contextos, especialmente signados por la violencia, la forma de finalizar con estos procesos va a tener que ver mucho, fundamentalmente, con qué, con finalizar con estos mandatos, aunque sea a través de guerras internas, porque no fue gratis esto, ¿no es cierto? La caída de Rosas, si me va a permitir el triunfo de otro federal y la consagración de una constitución, también provoca el secesionismo de la provincia de Buenos Aires, que después vuelve en 1859, y que finalmente podemos llegar a decir que el primer presidente que vamos a tener cerrando un poco el círculo de esta primera etapa, y que va a iniciar el proceso de los gobiernos liberales, va a ser Bartolomé Mitre. Temas importantes, en realidad me parece central comprender esta idea. ¿Por qué? Porque fundamentalmente nosotros que vayamos terminando este contexto, yo os recomiendo mucho las lecturas de Ternavasio en este sentido con respecto al tema de Rosas, y cualquier bibliografía que ustedes, puede ser Franklin, puede ser el mismo John Lynch, hay infinidad de trabajos sobre Juan Manuel de Rosas, y Barguren, es el de los clásicos del revisionismo. Sería más que grato que exista de parte de ustedes, cuando hagamos las evaluaciones, algún tipo de referencia a este tipo de cuestiones. ¿Y por qué también? Porque cuando ingresemos en el próximo encuentro, nosotros vamos a arrancar con el texto de Gabriel Negreto sobre el republicanismo liberal. Y vamos a ingresar en esta discusión en donde va a aparecer un personaje tan interesante como Benjamin Constant, y lo que va a ser la lógica del liberalismo y fundamentalmente el tratar de poner un límite a las dictaduras o por lo menos a ciertos gobiernos sumamente personalistas y autocráticos, cosa que evidentemente en América Latina fue prácticamente imposible. Digamos que todos, van a manejar con mano de hierro en guante de seda, como va a decir Waldo Ansaldi en su trabajo Frívola y Casquivana, cuando haga referencia a la oligarquía. Mano de hierro en guante de seda. Ya no va a ser mano de hierro en sí, pero sí va a ser mano de hierro en guante de seda, porque va a haber una cobertura constitucional que de alguna manera como proyecto va a ser lineal con el proyecto oligárquico que después vendrá. Es muy importante este tipo de lecturas vinculadas con esta cuestión y este entendimiento del tema de la dictadura. La necesariedad de una dictadura, el porqué de una dictadura en ese contexto y esta relación que va a venir después en las constituciones de decir no vamos a poner un límite. Ustedes van a encontrarse fundamentalmente que nuestra constitución aparece de alguna manera
como una suerte de, digamos, de límite, esta cuestión de que en el futuro no existan más facultades extraordinarias ni suma de poder público. Cosa que, bueno, después podremos llegar a discutir si el establecimiento de un estado de sitio, un estado de excepción, un estado de emergencia o otros formatos en determinadas circunstancias, hasta la redacción de ciertos y determinados decretos, no marcan de alguna manera un sesgo hiperpresidencialista. Después podemos discutir si son necesarios o no necesarios, pero me parece que es importante mencionarlo para tenerlo presente. ¿Esto por qué lo digo? Porque tiene un espectro un poquito más amplio, ¿no? de la lectura. Pero también sin dejarse, a veces las ideologías tienen que servir para abrirnos la cabeza, no para cegarnos. Entonces me parece muy importante hacer este tipo de referencias. Así que bueno, a leer a Marcela Ternavasio, a trabajar fuertemente esta cuestión y bueno, seguramente ustedes van a trabajar los principales documentos de este periodo con los docentes. Así que bueno, muchas gracias.